Hola, le damos la bienvenida al podcast de Arquitecto, un punto de encuentro e intercambio de experiencias sobre la arquitectura, la ciudad, el diseño, el arte y la cultura en general en la República Dominicana. Soy Carmen Ortega González y junto con Michelle Valdés hoy vamos a ver y a escuchar, ¿no?, de primera mano otra experiencia, ¿no?, sobre una de las obras que se encuentra reseñada en nuestra edición 129. Y estamos hablando del Hotel Villa Residencia San Regis Cap Cana, que aunque está recientemente abierto, vamos a llamarle así, desde el año pasado, pues ya ha recibido muchos reconocimientos internacionales. Bueno, pues para eso se encuentra con nosotros el arquitecto Alejandro Aceval. Así que bienvenido, Alejandro. Hola, muchísimas gracias, Michelle, y muchísimas gracias, Carmen, por esta lindísima invitación y por esta sensibilidad de difundir nuestro trabajo. Nos sentimos muy honrados. Qué bueno. Mira, este proyecto es muy interesante en diferentes magnitudes. Primero, es una marca internacional de mucho renombre. El contexto en el que está brinda muchas vistas espectaculares, pero también tiene sus bemoles en términos de terreno. Es mixto, es decir, tiene hotel, pero también tiene residencias. Entonces, cuéntanos un poco cómo llega este encargo tan jugoso, digamos. Wow. Pues yo lo llamo como el sueño guajiro, porque son de esas grandes oportunidades que llegan detrás de un patrón o de un visionario, en este caso una pareja de profesionales extraordinarios de una talla internacional como son el ingeniero Campaña y la señora Alexandra Guzmán, decoradora y constructor o desarrollador de la propiedad. Y yo creo que al final del día somos el resultado de que nos soltaron la rienda. Esa es la realidad. La visión que tuvieron de trascender en una propiedad única como es este enclave, como tú lo dices, con un entorno paradisiaco, rodeado de unas bondades extraordinarias, de un campo de golf extraordinario, número 1 a nivel de América Latina por tantos años, de un mar con unos colores turquesas espectaculares. Entonces, creo que su sensibilidad como desarrollador y propietarios fue asignarnos el no tener límites, el no tener trabas, el no tener problemas con innovar, porque la hotelería quizás todo el mundo sabe que tienen unos parámetros muy marcados. La hotelería generalmente tiene ya unos paradigmas que funcionan, tienen unas nomenclaturas y unas volumetrías muy marcadas. Entonces, el mandato original, pues fue, realmente, palabras del ingeniero Campaña, fue, haz algo que me ponga la piel de gallina. Wow. Ese fue el mandato original y parte, bueno, del comienzo de su gran sueño de ser un precursor por primera vez en la hotelería en República Dominicana y obviamente acompañado de una marca de ese prestigio internacional. Claro, porque para la constructora Campaña Ricard, bueno, pues lo conocemos mucho por sus desarrollos inmobiliarios en el área residencial principalmente, pero es la primera incursión en esta tipología hotelera. Ahora bien, ya entrando en el emplazamiento, ¿verdad? Ese terreno con esas características tan definidas y un entorno, como tú bien lo has definido, paradisíaco. ¿Cómo empiezas a organizar todo ese requerimiento programático del hotel? La franquicia como tal, si habían algunas exigencias, ¿no?, de signature, espacios y lugares emblemáticos que la firma ya, la franquicia ya hace suyas. Un poco cómo fue organizándose todo esto y cómo fue esa interacción, como si el lugar te habla, ¿no? Sí. Bueno, primero, siempre digo que el entorno o el enclave en el cual se encuentra una propiedad ya es un reto de por sí solo, ¿no? Entonces tenemos que entender que el polígono de esta propiedad, que comprende alrededor de 63,000 metros cuadrados de extensión territorial, tenía unas condiciones topográficas muy complejas, porque el programa obviamente pues tenía la inclusión de que todas las habitaciones vieran al mar, que son de las 200 del hotel, son 200 habitaciones y 68 residencias.
de las cuales era un mandato que todas tenían que tener vista al mar. Entonces, obviamente, ese fue el primer reto más importante porque tenemos que tratar con la topografía y con las vistas poder alcanzarlo. Segundo, el polígono tiene una forma muy sui generis, no es cuadrado, tiene una forma muy rara, lo cual lo hacía todavía más difícil de poder hacer algo convencional. Y por ello creo que también pues parte de toda esa geometría y de toda esa volumetría nace un poco de eso. Entonces te platico un poco el tema original de dónde nace la fuente de inspiración de este lindo proyecto. Y es cuando me traen por primera vez el polígono del terreno con el entorno, que es el campo de golf. Pues inmediatamente el reto más grande era cómo tú ser parte de algo que ya es algo tan importante en República Dominicana. Cómo tú vas a ser parte de algo sin ser disruptivo y sin ser protagonista de algo que lo que quieres es fusionarte a lo que ya existe. Y obviamente el campo de golf pues ya tenía unos años de desarrollo con una exposición tremenda, el Punta Espada, diseñada por el afamado jugador de golf Jack Nicklaus. Y obviamente pues dentro de los trazos o dentro de las primeras líneas que yo comencé a estudiar, cómo un golfista, un diseñador de golf traza un campo de golf, pues obviamente es muy simbólico, y si lo ves por la parte posterior de arriba del plano que me pusieron en la mesa, pues te das cuenta que lo único que hice fue, en vez de pelear con lo que me rodeaba, sino traté de ser simpático con crear una solución que fuese empática con lo que ya estaba. Entonces, el diseño primario nace de cómo Jack Nicklaus traza un dog left right, o sea, lo que en español se llama una pata de derecha de perro, que en el golf significa que, bueno, haces un tiro y luego hay una curvatura hacia la derecha para dirigirte a otra dirección. Y si ves entonces, pues el campo, el primer emplazamiento original, las primeras ideas de esta creación nacen de ser empático con esa volumetría, y obviamente pues la tierra también tenía un ritmo que me hizo dejarme seducir por el entorno en el que estaba, y obviamente ese fue el primer parámetro. El segundo parámetro fue que estoy rodeado de unos acantilados importantes, y por eso ves que el hotel también tiene un sinnúmero de capas. Yo lo llamo así, aunque es alongado y es muy horizontal, él tiene un sinnúmero de cosas muy interesantes que le dan una volumetría muy exótica. Y en tercer lugar, pues tienes una marca que es el St. Regis, que tienen unos parámetros extraordinarios, porque ellos, si les platico un poquito la historia breve, el primer hotel se hizo en Nueva York, el primer St. Regis, y entonces esta familia, que eran los John Jacob Astor y su esposa Caroline Astor, van a Europa y ven cómo la opulencia de Europa vivía en esos palacios, en esos castillos espectaculares que eran hostales en ese entonces. Y entendían que Nueva York, en ese entonces para América, no había nada que emulara ese lujo, ese refinamiento de poder recibir a visitantes de Europa en América. Y St. Regis significa el santo del viajero, o sea, el santo regio, es el santo del viajero. Y por eso ellos deciden ponerle a su hotel el St. Regis. Y entonces, dentro de los parámetros que ellos tienen de diseño muy establecidos, como parámetros que no se pueden alterar en lo absoluto, son, primero, que tú tienes que tener un sentido de pertenencia del lugar, social y cultural. Segundo, tienes que cumplir con uno de los parámetros más importantes, que para ellos son las escaleras. Entonces, para ellos entendían que cuando fueron a todos estos palacios, todos los palacios, cuando tú entrabas a ellos, lo primero que podías apreciar en ellos, y lo pueden ver en cualquier museo si tienen la oportunidad, o algún lugar público de esta connotación, pueden observar que la escalera es ese gran emblema que da el poderío, el lujo, la riqueza, y obviamente pues es muy emblemático. Entonces, todos los hoteles tienen que tener una escalera emblemática. Por ahí comenzamos de dónde nace todos estos movimientos. Luego tienes el segundo parámetro, que la escala tiene que ser más residencial que hotelera. Entonces, por eso cuando entras al lobby te das cuenta que no te da la sensación de que entraste a un super hotel, sino te da la sensación que entraste quizá a una residencia de lujo, una mansión de una persona muy acaudalada.
Y obviamente la calidez ni siquiera corresponde con lo que te puedes imaginar. Eso es lo que le platicaba a Michelle ahora, antes del conversatorio, que es toda una experiencia de descubrir. O sea, es una transición que se hace para ir comenzando a develar todo lo que este hotel tiene para ofertar. Entonces, el sentido de pertenencia lo asimilamos con el tema del lobby. El lobby en la parte exterior de afuera nace de la historia de la falda de la danza dominicana. Todos esos movimientos, todos esos arcos que ves afuera, todas esas pérgolas que ves afuera, que se van interlazando entre ellos y que están completamente desfasados, a la vez que la escalera también siguió ese mismo ritmo. Y le llamamos las escaleras danzantes, porque están en una posición completamente diferente de un nivel al otro, en el primer escenario. En el segundo escenario, cuando tú bailas un baile folclórico dominicano, pues tú le das la vuelta a la pareja con la que estás bailando de una manera muy artesanal y se mueve todo lo que es el vestido de una persona. Y entonces, obviamente, cuando va subiendo esa escalinata que se ha convertido en un hito tan importante, pues la gente no sabe que detrás de esa historia viene una connotación que obedecía a un mandato de la marca. Y nosotros lo interpretamos y lo acogimos a nuestra interpretación local. Exacto, adaptándolo. Y ahí viene, bueno, lo de la identidad. O sea, que es un proyecto con ese estándar internacional y con esos parámetros, pero que se adapta, ¿verdad?, a lo local. Correcto. Creo que es una de las magias del proyecto, definitivamente. Sí. Y en ese sentido también, cuando uno visita el proyecto, se da cuenta, como tú decías muy bien, que es una experiencia para los 5 sentidos. Es decir, los 5 sentidos están involucrados, digamos, en esa arquitectura que tú produjiste, pero que llevaba también un diseño de interior en sí. Entonces, ¿cómo se orquesta, digamos, la arquitectura en términos de esa relación interior-exterior, las texturas, los materiales que se utilizaron? Es decir, cómo ya bajando un poquito el detalle, entendemos un poco como el concepto de adaptarse al entorno, adaptarse no solamente en términos, digamos, físicos, como tú explicaste por el terreno, sino en términos culturales, todas esas ideas que dan origen a tu concepto, pero también ya en términos, digamos, de materialidad, de disposición, espacialidad entre el interior y el exterior, cómo todo eso se orquesta. Sí, y qué bueno que lo apreciaste, porque no sé si tuviste la oportunidad de quedarte en él o solo lo visitaste. Lo visité. Okay. De las cosas más importantes que entendíamos que teníamos que alcanzar con referencia a lo que estás diciendo a detalle, era que nosotros queríamos que el hotel tuviese una experiencia sensorial, no nada más visual, es auditiva. Cuando entras al hotel, lo primero que escuchas es la cascada, la gran cascada que baja 5 niveles, 5 niveles que te da obviamente pues un tema automático. Los aromas que tiene el lobby cuando entras son aromas muy de tierra, la iluminación. El que tú no puedas ver el mar era importantísimo. Si te das cuenta, generalmente todos los hoteles de playa lo primero que tienen es que te develan donde tú llegaste, ¿no? Llegas a cualquier hotel y pues lo primero que haces cuando te bajas al lobby, tú tienes la oportunidad de ver que llegaste al Caribe. En esta ocasión, nosotros nos pusimos un poco celosos con ese aspecto, y cuando tú llegas al motor lobby y te bajas en el Port Cocher, tú no puedes ver el mar. La primera oportunidad que la tienes de ver el mar es cuando, después de que te registraste en el hotel, te llevan a tu habitación y pasas a través de una transición de unos pasillos que tienen una vegetación exuberante, extraordinaria, con una luz, con un misticismo muy especial, con un uso de materiales como la madera, el travertino. A no develarte tu sorpresa. Y cuando llega el huésped a la habitación, todo se programó para que las cortinas de la habitación, una vez que tú llegabas a ella, se abren automáticamente. Y es entonces donde el telón te devela que finalmente llegaste a una isla en el Caribe, y obviamente te espera ese contraste de azules, turquesa y verdes extraordinarios que se develan ya cuando eres parte final del proyecto. Si no te estás quedando, obviamente, en el hotel, esa oportunidad la tienes de una manera completamente diferente, que es si vas, por ejemplo, al restaurante que está en el 6º nivel, entonces es ahí donde te develo, no siendo un usuario del hotel, te develo esa misma experiencia, pero de una manera completamente diferente, que es cuando llegas y abres las puertas del restaurante, y es cuando yo te hago la apertura del telón
Y aún así, si tuviste la oportunidad de verlo, una vez que abres también ese salón del restaurante Nina, lo primero que te encuentras con un árbol. O sea, que tampoco te dejo ver de entrada a dónde llegaste. Entonces, hasta que tú realmente descubres el salón, que puedes realmente experimentar la belleza de todo el Farallón con el campo de golf, con ese contraste extraordinario de verdes y azules que te brinda la oportunidad de ese espacio. O sea, que el elemento sorpresa es el factor común a todo, ¿no? Lo mismo pasa con las residencias. Totalmente. Con las residencias pasa exactamente lo mismo. Tú llegas con una transición por detrás del hotel, llegas a un motor lobby igual, y no te develo absolutamente nada de dónde llegaste hasta que llegaste a la puerta de tu apartamento, de tu residencia. Claro. Entonces, creemos que eso era muy especial porque entendemos que el lujo se tiene que dar como dicen por ahí, en pequeñas gotas y no ser demasiado explícito con ese tipo de cosas para tener un tema de descubrir, un tema de ir explorando, un tema de ir disfrutando espacio a espacio, el tema de la identidad de los materiales que me preguntabas. Nosotros tuvimos la oportunidad de seleccionar a una firma canadiense que se llama Chapi Design. Tatiana es la directora y creadora del taller. Y fue una simbiosis muy importante porque doña Alexandra, con una experiencia vasta en la República Dominicana de crear lugares mágicos de diseño de interiores extraordinarios, pues tenía el reto o tuvo el reto de esta creación que realmente no se había desarrollado en República Dominicana, un proyecto de esta envergadura. Entonces, cuando se hace esa fusión, pues doña Alexandra viene a ser como el ente curador, viene a ser como parte de la propietaria, la que creó las pautas, la que aprobaba los materiales, la que opinaba sobre este guión por dónde debería caminar, qué es lo que se debería de tratar para obviamente tener esa sensibilidad con alguien local, porque imagínate, pues un diseñador de Canadá con una experiencia vasta, obviamente, pero del otro lado, pues con una propietaria o unos propietarios de la calidad de profesionales que son ellos dos, pues obviamente pues la fusión y el entorno cuando los presento por primera vez y se da esa fusión de profesionalismo donde se desarrolla también obviamente una camaradería extraordinaria porque hay una sensibilidad por ambas diseñadoras. Y entonces creo que el fruto del trabajo final que hay en ese hotel pues fue una mezcla muy bonita entre dos culturas que lograron plasmar un nivel de exquisitez y de uso de materialidad. Por ejemplo, tú puedes ver los ladrillos cuando entras al lobby, que te extrañaría muchísimo. Entonces esos eran parte de no nada más la narrativa de diseño aplicaba para la arquitectura, sino la narrativa de diseño también aplicaba para los interiores, donde tú tenías que tener qué venía detrás. Cuando tú entras, pues lo primero que te ves son los ladrillos. Ellos visitaron la zona colonial, se volvieron sumamente sensibles con la cultura, con lo que era la colonia, los materiales que se usaban, la paleta de colores, las maderas, las palmeras, etcétera, etcétera. Claro. Entonces creo que eso fue muy un matrimonio muy bien orquestado que terminó dando unos resultados que la verdad pues son de la talla internacional. Como mencionábamos anteriormente, St. Regis, la marca, tiene lo que ellos llaman signature spaces. Correcto. Pero esos espacios que aunque están en todos los hoteles, se tropicalizan, digamos, se mimetizan como en la cultura donde se encuentran. Hablan un poquito de todos esos espacios como, por ejemplo, el del ron y el cigarro, el del café, todos esos espacios que hacen que el que visite, aunque esté en St. Regis, se sienta en República Dominicana. Claro. Sí, es muy interesante lo que comentas y me encanta que con el tiempo que tuviste de visitar la propiedad lograste captar exactamente eso. Fui a todos los espacios. Exacto, porque es parte de esa identidad, ¿no? Es parte de ese reconocimiento y es parte de esa sensibilidad de absolutamente todo. No nada más de los espacios, sino de quienes iban a ser los encargados de ocupar el tema de alimento y bebida, que es Diego Muñoz, que es un chef de renombre internacional extraordinario, que obviamente pues viene dentro también de la sensibilidad de no nada más
en ver las cosas, sino también del gusto de tu poder probar y disfrutar esa experiencia, no nada más espacial, sino culinaria. Entonces los espacios, los signature spaces, como bien dices, también vienen arraigados dentro del plan de qué es lo que debe ser un St. Regis, y todos nacen con una historia también simpaticísima. Mira, el ballroom, para ellos, cuando ellos diseñan el ballroom en Nueva York, deciden que el tamaño del ballroom debía ser compatible con la cantidad de personas que vivían de abolengo en Nueva York en ese periodo de tiempo. De tal modo que si tú no eras invitado a esas fiestas del ballroom, del Caroline Ballroom, pues se sentía que tú no eras partícipe de ser de la sociedad de Nueva York. Entonces, ellos siguieron creciendo su línea de hoteles, y todos los hoteles tienen unos parámetros que tú no puedes exceder, que el ballroom se convierta en un lugar inmenso, que tiene que tener una escala completamente reservada, y tiene muchísimo significado a través de lo que la señora, la esposa de John Jacob Astor, diseñó como parámetros de qué debería ser algo de lujo, porque al final es toda la filosofía de este hotel viene atrás de qué es vender el lujo. El siguiente espacio es el Signature Space, es el bar. Y el bar tiene algo también, muchas connotaciones importantísimas, que es, por ejemplo, que es sumamente oscuro, porque era donde ellos entendían que todas las luminarias, todas las personas de la sociedad de Nueva York iban a acudir a estos bares. Y de hecho, ellos tienen un libro de martinis, porque han hecho un martini por cada uno de los hoteles que tienen diseñados actualmente. Que me enteré que ahí fue que nació el Bloody Mary. Exactamente, en ese bar, en el King Kong. En St. Regis, es donde en Nueva York fue el padre de los Bloody Mary. Y por ello, cada uno de los hoteles tiene su versión de Bloody Mary. Tiene de hecho un libro lindísimo que enseña todos las bebidas de todos los hoteles. Entonces, en este hotel, lo que te piden para aunar ese tema de espacio, obviamente que tiene que ser un espacio mágico, pero ese espacio mágico tiene que tener algo característico, que es un mural. Entonces, lo más importante de ese bar es que tiene que tener de una identidad local un mural complementario que sea la parte de conversación. En este caso, la decoradora se inspiró en el Faceless Doll, o la muñeca sin cara, que es pues un ícono de la República Dominicana típico, y obviamente pues ella lo que quería era emular tanto en el biombo que ves, que separa el espacio del bar, y en la pared del bar pues ves ese gran mural que está pintado, y fue con la intención de obviamente de velar o darle identidad o honrar la identidad de esa figura, de esa muñeca en el bar, y realmente pues creo que lo lograron bastante bien, y tiene ese carácter de conversación. Luego tienes, de lo más importante, aunado a eso, era el tema del cigar y el cognac room, que era originalmente en el hotel de ellos, y luego ellos han dejado que cada uno de los espacios donde vaya el hotel, donde lleve la marca, ellos flexibilizan qué tipo de cosas son las autóctonas de ese espacio. En México, por ejemplo, no se llama whisky, se llama tequila. Y en el caso de nosotros fue también un maridaje perfecto y muy único, porque se mezcló en el Amber Room, que es el nombre del cigar que tenemos allá, y del bar, se mezcla entonces dos cosas importantísimas para la República Dominicana, que es el cigarro, el puro, y el ron. Entonces, creo que ese maridaje, obviamente, y también al ser de Arturo Fuente, un allegado a la familia también de los propietarios, importante, pues desde que lo invitan a ser partícipe de eso, pues tampoco lo pensó dos veces en ser un ícono. Un ícono que es para la República Dominicana un orgullo, pues contar con una marca del prestigio internacional que tiene Arturo Fuente, y obviamente pues se da ese maridaje del ron con el tabaco en un espacio también que cuando llegas a él pues obviamente tiene una magia, lo que es la cava o el humidor donde tú vas y buscas los puros, todas esas lámparas que podrán ver en las fotos, la inspiración son trompetas, la diseñadora creó esas trompetas para que emularan ese gusto de artístico también por parte, y bueno, tiene muchos aspectos bonitos, el arte que está afuera también, hay un sinnúmero de cosas interesantes. Luego el café, obviamente, que fue el último espacio que se creó, pues también es parte de la identidad
de los dominicanos el café, y obviamente pues ellos querían que ese rincón de ese café fuese un espacio extraordinario, exquisito, es chiquitico, pero entras y realmente tiene como dicen aquí, tiene un flow muy importante, ¿no? Entonces creo que esos serían los espacios requeridos de la marca. Luego obviamente hay otros restaurantes dentro del hotel, como es Marola y Casaba, que son otros puntos de comida, pero los importantes son los que te comenté, o los 3 puntos que tienen que ser siempre incluidos dentro de todos los hoteles a nivel mundial. Y en términos de, bueno... No, que él mencionaba el arte, en lo que sí. estaba comentando ahora, que es interesante que el arte que se incluye tanto en las áreas, digamos, públicas, de las habitaciones, de los restaurantes y demás, se trata de rescatar el arte dominicano. Correcto. Que me agradó mucho ver muchas mujeres artistas Sí, dominicanas en las paredes. Creo de hecho casi son todas dominicanas. Sí, fue muy bonito, un gesto fue maravilloso. Hubo unas discusiones muy arduas sobre la curaduría del arte del hotel, y obviamente creo que la línea que siguieron de honrar el arte dominicano fue muy peculiar y fue muy extraordinario. Y hay piezas espectaculares. Así es. Ya está circulando la edición 129. Búscala en nuestros puntos de venta. Visita nuestra web o escríbenos al WhatsApp 809-732-7674. En términos de, lo quería saber ya, en términos de operación hotelera, o sea, para darle privacidad a las residencias y además, bueno, un hotel, bueno, de este tamaño y con estas instalaciones y todo esto, pues requería, ¿verdad? Todo ese back house, cómo se organizó. Un poquito de eso, y que también habláramos de cómo se integran al exterior y que esos recorridos no confluyan, o sea, los huéspedes con las personas de servicio. Fue una obra de arte, Carmen, realmente, y bueno, esas son de las cosas que la gente no ve. La operatividad de un hotel de esta magnitud, pues es un reto extraordinario, porque al ser tan horizontal, su diseño tan horizontal, pues cuenta con un sinnúmero de pasillos y de corredores en su back of the house que logramos enterrar. No lo ves a flor de calle. El ingreso al back of the house también fue un reto grandísimo, porque tratamos de esconderlo y nadie ve dónde está. Y eso fue también un reto que tratamos de alejar del hotel para que no fuese un agente disruptivo, digámoslo así. Y obviamente el segundo reto más grande era cómo conectar las residencias a todo ese back of the house que tenía que estar conectado de servicios del hotel. Entonces, abajo hay un verdadero laberinto, te voy a ser sincero, porque fue un reto grandísimo de poder lograrlo y poder transitarlo y poder crear que fuese un espacio también agradable. Tenemos, aunque está en el sótano, el comedor de empleados tiene luz natural. Los servicios para poder, por ejemplo, ir a la playa, no hay nadie que pase por nada de los huéspedes. Está todo escondido a través de un corredor, de un túnel que creamos para llegar a Marola, que es el restaurante de la playa, que tiene como si fuera una concha, pero una es forma hecha de una en concha. cana. Hecha en cana, y se tiene que entrar por atrás. Exacto. Así que hubo muchos retos. Claro. Muchos retos. Y también el grandes. manejo, bueno, los espacios exteriores también son espectaculares, porque te ofrecen las piscinas, ¿verdad?, comunes del hotel generales, pero vemos que prácticamente casi todas las habitaciones de residencia tienen su jacuzzi, sus piscinas que le dan privacidad. Mira, para nosotros era importantísimo y tú lo ves que es parte del entorno. Tú ves el hotel de la parte aérea o de la parte de arriba, y te das cuenta que nuestra sensibilidad con el tema de todos esos techos verdes, de todo ese gesto que queríamos que no fuese invasivo, también lo respetamos mucho con todo el hardscape que se creó, todas las piscinas, todo ese diseño que la verdad que fueron horas y horas y horas y horas de diseño, creando todas esas formas intrínsecas y que tienen una volumetría y tienen alturas diferentes y se manejan. Pequeñas islas y los rinconcitos de bares. Pequeños rinconcitos. Creo que fue muy divertido, y creo que logramos
por ejemplo, los 2 lugares que están adentro de la piscina donde puedes comer adentro de la piscina. Los pit. Los jacuzzi secos, pues secos porque no son jacuzzi calientes, sino son espacios donde tú sentarte en la piscina, que uno trata de venderle en diseño, de cómo va a lucir eso, cómo la gente lo va a usar. Y la verdad que cuando uno va y ve a la gente sentado en el medio de una piscina, la gente se queda asombrada diciendo, wow, ¿y qué hace esa gente sentado en el medio de una piscina? Y fueron como que esa creación divertida de espacios bien interesantes, con formas bien interesantes. Creo que toda esa piel exterior y toda esa tectónica que tiene, tanto las piscinas como las jardinerías, como las caminerías, son muy agradables porque sabíamos que teníamos también la responsabilidad más grande, que era que se iban a ver de todas partes. Entonces, cuando tú tienes un hardscape tan visible y tan expuesto a todo el entorno del hotel, porque lo estás rodeando completamente, pues se vuelve también un reto de que la gente tiene que ver algo que sea sumamente agradable. Y eso fue un reto también muy gratificante, y verlo funcionando hoy en día con un paisaje exquisito. Ellos entendieron muy bien que no pasa generalmente en la hotelería. El paisaje no puede llegar 3 meses después de que ya vas a terminar un hotel, que tiene que ser un proceso que tiene que comenzar 1 año, año y medio antes de que el hotel comience. Sí, que es parte de la planificación. Ahí hay que darle el crédito al estudio PWP que trabajó el paisajismo, ¿no? Correcto, desde el principio. Correcto. El diseño original primario del paisaje es de ETSA, y luego obviamente Lowell y Ana son las personas que tanto aplatanan el diseño, lo llevan a cabo, lo implementan, lo ejecutan y caminan de la mano con el propietario, y la verdad que hicieron un trabajo extraordinario. El trabajo de Lowell y Ana fue muy interesante, fue muy bonito. Eso que tú mencionas, porque digamos como ese paisajismo que básicamente de especies autóctonas, que por un lado ayuda al tema del mantenimiento, que no es solo sembrar con tiempo, pero que se mantenga también bien en el tiempo, que puede ayudar, complementan muy bien todas esas actividades exteriores que ustedes diseñaron en esos espacios. Y volvemos al tema sensorial, es decir, estando en el exterior también, cada quien puede elegir cómo quiere vivir ese exterior con todas las opciones que ustedes le dan, y como casa, digamos, el paisajismo con todo eso. Totalmente. ¿Qué retos tú puedas decir que, aparte del que ya vimos del tema de back of the house, como decía Carmen, qué otros retos tú crees que pudieron ustedes abordar, y cuáles aprendizajes, digamos, pueden quedar de este? El reto más grande definitivamente fue la cantidad de cosas no convencionales que el hotel tiene. La cantidad de habitaciones no típicas que tiene. Porque obviamente al tener una forma tan peculiar, pues no nada más teníamos desplazamientos estructurales, que también fue un reto grandísimo. El ingeniero Reginald García lo único que me decía es, muchacho, tú te volviste loco. Porque en el CIGAR, la gente no lo aprecia, pero en el CIGAR hay un vuelo de más de 13 metros, sin columnas. Y Reginald logró, porque era donde no queríamos que el CIGAR tuviese ninguna columna que tapara ese lugar espectacular. Pero lamentablemente en la parte de abajo lo que teníamos era el ballroom, entonces no había columnas para subir, para cargar ese techo. Y entonces nada más lo que quedaba era el anillo donde está el óculo, donde está el techo de cristal en el medio del atrio, que podía amarrar ese espacio. Y yo le dije al ingeniero Reginald García, ingeniero, nosotros somos los arquitectos y ustedes son los ingenieros. Y me dice, pero es que yo no puedo hacer eso. Y le digo, pero es que su trabajo es ingeniársela. Entonces, yo sé que usted lo va a poder hacer porque ha hecho muchos puentes muy importantes y este es un reto pequeño para usted. Y fue una plástica interesantísima porque la estructura es realmente fue muy retadora, porque obviamente no nada más en ese aspecto, sino en el aspecto del escalonamiento del hotel. Y también las formas curvas, porque en términos, yo sé que de las instalaciones de vidrio de nuestros amigos de Alugaf, ahí, o sea, como ellos contaban, fue un verdadero reto. Primero, la geometría curva, después el estar con la proximidad del mar y dar la seguridad, ¿no? El tamaño como tú decías, de las aperturas. El tamaño de las aperturas. Que eran láminas hasta de 7 metros. Correcto. Entonces eso fue,
Las barandas creo que fue el reto, si la gente supiera la cantidad de detalles, pero el curvar, o sea, el aprendizaje de cómo se curva un lingote de una baranda de cristal. Y fue todo un reto grandísimo porque aquí en República Dominicana no había nadie que tenía la experiencia de haberlo hecho. Y lo que hacían era que seccionaban el cristal y seccionaban el lingote, que era el lingote de aluminio. Uh-huh. Y luego descubrimos que esos lingotes de fábrica, antes de que estén templados, que llevan un proceso de temple, ese aluminio lleva un proceso de templado, pues es maleable antes de ser templado. Entonces descubrimos que nadie lo sabía, toda la gente decía, bueno, es que si lo curvas se va a deformar. Y si se deforma, entonces no vas a tener esa oportunidad de que se vea bien, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, antes de tú pintarlo y galvanizarlo, pues tú tienes la oportunidad de que si lo tratas, entonces lo puedes curvar. Entonces, imagínate, o sea, hacer todos esos shop drawings de todas esas barandas, claro, de todos esos plafones, con toda esa curvatura, con todas esas geometrías, esos despieces de piso, que pues obviamente, pues después de crear cosas así, pues tienes que acompañar a un constructor de la mano por mucho tiempo, con una cantidad de nivel de detalle extraordinario. No sé, hicimos, el proyecto debe tener más de, por parte de arquitectura, debe tener más de 1,500 planchas. Wow. Es un deleite, sí, la verdad que es un deleite de trabajo, de dedicación, de esmero y que realmente el equipo, yo estoy muy orgulloso de todas las arquitectas que participaron en este proyecto porque realmente fue pues un aprendizaje muy bonito y muy gratificante y verlo terminado, pues para ellas es también una experiencia muy, muy bonita. Y como complementa también el diseño de interior también, como tú mencionas, me imagino que debió llevar muchas planchas porque uno que lo visita se da cuenta de la cantidad de detalles de interiorismo espacio, claro, en los pisos, en las paredes, en los plafones, la iluminación. Es decir, realmente cada espacio se ve muy cuidado en términos de arquitectura, en términos de cómo el interiorismo se acopla perfectamente con la arquitectura. O sea, se ve que realmente fue un trabajo en equipo donde los diferentes actores pues se pusieron a una para lograr esos espacios, como decíamos, para los 5 sentidos. El trabajo de Tatiana de Chapí Design fue una de las cosas que a nosotros nos impresionó más porque imagínate, había en un hotel generalmente hay 5 a 10 tipos de habitaciones diferentes. La Queen, la Double Queen, la Presidencial, la Junior, etcétera, la Junior etcétera. Suite. La Junior Suite. Nosotros teníamos aquí más de 57 tipologías de habitaciones. Entonces imagínate la creación de todos estos detalles de 57 habitaciones donde tenías que hacer el millwork de todas las habitaciones que eran especiales. Claro. Únicas. Y no tan solo nada más es el reto de poder generar esos planos ejecutivos de diseño de interiores, que es importantísimo. Mira, de las cosas más sorprendentes que muchas veces no pasa aquí y la gente que estudia diseño de interiores no tiene la oportunidad de apreciar, es que diseñar un interior es poder mandar a hacer algo sin tú estar. O sea, esa es la belleza de tú poder mandar a un lugar del mundo un libro de detalles y que tengas la capacidad de poder diseñar cada uno de esos muebles para que sean ejecutados sin que el que los creó sea llamado. Y pasa muchísimo, por ejemplo, con la evolución de la arquitectura hoy en día, ¿no? Hoy en día, pues con todas estas herramientas tridimensionales que tenemos como arquitectos, tenemos la posibilidad de crear y poder ver muy fiel lo que estamos diseñando de lo que se va a ejecutar. Claro. Y el constructor tiene la oportunidad de tener esas herramientas para implementarlas. Y en este caso, el trabajo que yo vi de este despacho de interiores internacional fue realmente muy gratificante porque el nivel de detalles de dibujos es digno de que las escuelas de diseño presten atención a poderle dar a sus estudiantes la oportunidad de ver a ese nivel de detalle que se necesita para tú entregar un proyecto y no venir nunca a él y que lo ejecuten a cabalidad de acuerdo a la información que entregaron. Eso a mí, la verdad que fue una de las cosas que el valor de los documentos. Que más me impresionó, la cantidad de detalles, de especificaciones que tenían,
los planos de esos interioristas. Y lo ves en el resultado. O sea, imagínate, todo ese techo, o sea, tú veías las piezas armadas, la escalera, los techos que miran todas esas piezas ensambladas que tú crees que las hicieron aquí localmente, que vino un artesano y los hizo. Y todo eso fue importado y hecho en el exterior. Entonces, todos los muebles, toda la carpintería, los muebles de baño, wow, o sea, cuando tú vas, lo aprecias, la gente va y dice, wow, no puedo creer que esto se haya hecho, que esto ya se haya hecho de esa manera. Tiene un nivel de detalle exquisito. La gente, los invito a todos a que vayan a este espacio. Es, el restaurante es un espacio público que la gente puede ir a comer, que puede ir a comer a él, y creo que si están por ahí algún día, vale la pena. Bueno, vale la claro. pena, vale la pena pasar a conocerlo. Sí, nosotros, bueno, felicitarte y bueno, hay que decirlo, o sea, el proyecto, la obra ya tiene varios reconocimientos internacionales, creo que son como 7, ¿no? ¿Cómo crees tú que posiciona no solamente a tu estudio, sino a la arquitectura hotelera dominicana en el mapa, ¿verdad? De la región. Sí, fue, la verdad que eso, Carmen, uno no, bueno, a mí en lo personal no es algo que uno le guste brincar esos temas, porque el trabajo está ahí y obviamente pues nosotros somos simplemente individuos que se encargan de crear espacios para que otros los puedan disfrutar a plenitud. Y en esta oportunidad nos tocó tener una exposición internacional por la marca. Creo que ahí lo más importante es mirar el valor que le atrae no nada más a nosotros como despacho, sino a la República Dominicana, en que las cosas de valor y las cosas que tienen reconocimiento internacional también tienen una potestad de inferir en el turista, de poder estar en revistas, de poder estar en premios, de poder estar en galardones de nivel internacional, que obviamente pues no es nada más que nos pongan a nosotros en un punto. Yo creo que ponen a República Dominicana en un punto que nos hace sentir más orgullo que el que nos pueda dar que nosotros ganamos un premio individual, porque al final lo que estamos enseñándole al mundo es que somos como dominicanos y que somos capaces de hacer como dominicanos, y el orgullo de que aunque yo no soy nacido en República Dominicana, me siento dominicano porque llevo 23 años de mi vida viviendo aquí, más de los que viví en México. Así que yo soy dominicano por elección, aunque haya nacido en México, y a mí me llena de orgullo inmenso el poder haber recibido 7 premios internacionales, de estar en concursos donde hay firmas que uno admira toda su vida. Para mí, de las cosas más bonitas no es que haya ganado, yo creo, un premio, sino que haya estado nominado alrededor de despachos de figuras internacionales que uno admira como una estrella que nunca puede alcanzar. Así que yo creo que lo más gratificante de todo son esos 2 aspectos que con humildad nos encargamos de nosotros tenerlo, pero creo que son de todos nosotros. Bueno, Carmen, yo creo que esta ha sido una conversación muy interesante, donde hemos podido ver cómo la arquitectura de lujo se puede integrar no solamente al entorno físico, sino también a los temas culturales, que es una de las cosas más bonitas que pienso que tiene el proyecto, y cómo se pone a otro nivel lo que es la arquitectura turística dominicana. Claro. Definitivamente, y considerando que el turismo pues es un renglón de la economía dominicana tan importante, o sea que hay para todos, así como hablamos de ecoturismo, ya estamos hablando de turismo de lujo de alto nivel. Exacto. Y con instalaciones tan, vamos a decir, no sofisticadas, pero sí complejas y que pueden estar resueltas, y sobre todo, especialmente que aquí en Dominicana tenemos la capacidad para desarrollarlo. O sea, sí, yo creo que así como estudios como el tuyo, también se pone de relieve el valor del trabajo multidisciplinar, porque sí, como hemos estado mencionando aquí, desde la parte técnica, estructural y operativa hasta el último detalle de interiorismo,
pues todo se sumó bajo un mismo concepto. Correcto. Y la importancia de tener unos buenos clientes. Claro. Que siempre decimos que la buena arquitectura depende de un buen cliente. Yo creo que todo nace de un mandato. Todo nace de un mandato y de una libertad. Uh-huh. Y es orgullo, claro, orgullo dominicano y también no nada más porque sea una marca internacional, sino porque despierta un interés de un turismo que República Dominicana tenía en muy poca cantidad. Exacto. Teníamos muy pocos ejemplos, aunque son extraordinarios los que ya teníamos, pero teníamos muy pocos ejemplos de hotelería de lujo en República Dominicana. Y creo que esta incidencia de ser esta marca en específico que tiene una preponderancia y una importancia tan marcada en el sector de lujo, invitó y abrió la puerta y podemos ver obviamente pues ya muchísimas firmas de nivel de marcas internacionales de lujo que ya han comenzado a venir a la República Dominicana porque el paso en el este lo dio uno de sus competidores más grandes. Entonces eso abre obviamente un beneficio para todos nosotros los dominicanos de poder tener otro sector más dentro de la hotelería que obviamente está empujando. No, y sobre todo con otras zonas del país que están ya también en un desarrollo incipiente, ¿no? Y otros ya más avanzados. O sea que definitivamente muy promisorio. Pues bueno, antes de terminar, Alejandro, dile a la audiencia dónde te pueden seguir, tus redes. Bueno, mis redes. Tu sitio web. El sitio web. Nuestras redes nos encanta. El Instagram, síganos, Acebal Caney. Es nuestra... Doble N. Con doble N y EY, porque Caney es una palabra taína. Y Acebal Caney son mis dos apellidos, porque mi madre decía que yo no podía solo ponerle al despacho un nombre si yo era el resultado de dos personas. Entonces, la gente me pregunta que quién es mi socio, Caney, y a mí me da muchísima risa porque le digo que no, son mis dos apellidos, materno y paterno. Entonces nos pueden seguir Acebal _Caney en Instagram y nuestra página acebalcaneyarquitectos.com. Y ahí pueden ver nuestro trabajo. Nos gusta mucho innovar con enseñar todo lo que es el proceso de documentar. Nos gusta muchísimo en nuestras redes enseñar, hacer videos, hacer fotos, hacer materiales, participar con los medios como ustedes. Creo que es el mayor beneficio que puede tener una persona es poder difundir y compartir el trabajo de nosotros. Nosotros estamos abiertos, cualquiera que nos quiera contactar, no tengan miedo, escríbanos, consúltenos, estamos ahí y espero vernos pronto de nuevo en otro conversatorio como este tan agradable. Claro, sí, desde que nos conocimos, pues nos consta eso. Hace ya varios años que venimos siguiendo tu trabajo y reconociendo, bueno, pues por el valor del mismo. Así que muchísimas gracias por acompañarnos en esta conversación y por brindarnos tanto detalle que siempre digo, no caben todo en las páginas de la revista. Ni las anécdotas, ¿no? Nadie escribe las anécdotas. Exactamente, así que es lo valioso, puede tener de primera fuente toda esta información. Así que gracias también, Michelle, por estar con nosotros y a todos ustedes por llegar hasta aquí y nos encontramos en un próximo episodio. Sí, recordarles antes que busquen la edición 129 que está circulando. Hasta la próxima. Hasta luego. Bye. Visita nuestro sitio web arquitecto.com, únete a nuestra comunidad en las redes sociales Arquitecto RD, suscríbete al canal de YouTube, danos un me gusta o déjanos un comentario.